Bueno, buenos días, hermanos, buenos días. Seamos todos bienvenidos en esta mañana, hermanos, para celebrar un culto más para nuestro Señor. En esta ocasión, hermanos, vamos a ver lo que sucedió en el transcurso de esta mañana. Y conforme a la palabra del Señor, les voy a compartir la bienvenida allá en el Evangelio de Mateo. Vamos a tener la bienvenida, hermanos, conforme a la palabra del Señor en Mateo 26, versículo 46. Gracias al Señor por los que ya estamos listos para estar al pendiente de este acontecimiento tan importante que es para la iglesia, lo que el Señor Jesús estaba viviendo a estas horas de la mañana y durante la noche. Mateo 26, hermanos, versículo 46. Bienvenidos, hermanos, damos esta lectura como bienvenida de parte del Señor. Dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a leerlo todos juntos nuevamente. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esta es la bienvenida que el Señor nos da en este día tan especial para la iglesia. Y hermanos, seamos todos bienvenidos en esta mañana. Dios los bendiga y dejo el lugar a nuestro hermano Sergio Ibarra. Hola hermanos, buenos días nuevamente. Damos gracias a Dios porque estamos aquí dirigiendo por su misericordia. Les pido por favor que me sigan en la oración. Vamos a orar porque Dios esté obrando en esta mañana con cada uno de nosotros y que dirige principalmente Él este culto. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por la vida y protección que tú nos das. Te damos gracias, mi Señor, porque sabemos que a nuestras familias también les has dado la vida, mi Señor. Te pedimos por ellos, te pedimos grandemente que te quedes aquí con nosotros, que estés dirigiendo este culto, mi Señor, que es de honra y gloria para ti, mi Señor. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que están viéndolo, mi Señor, también. Y te damos las gracias por este momento. Te pedimos todo esto, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, ahora vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en Mateo 27, del 1 al 31, hermanos. Mateo 27, del 1 al 31. Ahí les pido por favor que todo aquel que tenga una Biblia a la mano me pueda seguir con la lectura, hermanos. Y esta lectura comienza diciendo la palabra del Señor así: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. O los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero
para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amén, hermanos. Vamos a continuar con un canto que se llama En la Cruz, hermanos. Por favor, todos, si nos pueden seguir en el canto. Delante vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo
Jesús y siempre feliz con una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz do primero y la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por Pedro vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, el Padre lo exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, conmigo está el gran consolador. La tengo ya al reino del Señor. En la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por yo vi a Jesús y siempre convenceré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Yo soy mi Dios en paz, nadie temeré. En la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén, hermanos. Vamos a continuar con una lectura introductoria antes de dirigir y de entrar al mensaje. Vaya. Se encuentra en Isaías 53 del 10 al 12, hermanos. Isaías 53 del 10 al 12. Isaías 53 del 10 al 12, hermanos. La palabra del Señor dice así. Isaías 53 del 10 al 12. Vamos a leer, hermanos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida por el pecado, verá linaje, vivirá los días y la Jehová será en su mano, prosperará, verá el triunfo de la aflicción y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mis hijos justos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue condenado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, orado por los transgresores. Amén, hermanos. Ahora le cedo el lugar a nuestro hermano pastor. Gracias.
¿Cómo están, hermanos? Vamos a acomodar un poquito el micrófono, Berardo, un poquito más. Bueno, muy bien. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Seguimos con este culto para nuestro Señor. Vamos a ir al plato fuerte. Ya lo adoramos y hemos reconocido su grandeza en cuanto a su amor y su mansedumbre y humildad. Ahora vamos a ver qué es lo que dice su palabra en cuanto a estos acontecimientos. 9 acontecimientos, 9 temas que vamos a ver hoy. De una forma resumida, solamente viendo lo más importante, tomando en cuenta que estamos leyendo la palabra del Señor en cuanto a estos sucesos. Vamos a enfocarnos desde donde empieza este primer tema, que es el camino a la cruz, con el subtítulo que es el arresto de Jesús. Lo voy a invitar a orar primeramente, hermanos, por favor. Bendito Dios, nuevamente, Señor, estamos delante de ti, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Padre, te rogamos que perdones nuestros pecados, Señor. Señor, te queremos servir en esta mañana también. Humildemente te lo pedimos. Es por eso que te rogamos que tu Espíritu Santo se manifieste grandemente en todos nosotros, con sabiduría e inteligencia, para compartir tu palabra correctamente y entender todos juntos tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a Mateo 26, del 47 al 56. Mateo 26, del 47 a el 56. Aquí vemos, hermanos, en esta lectura, el arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y continúa hasta el versículo 56 hablando acerca de esto. Primero que nada, hermanos, en esta lectura vemos un grupo de sacerdotes principales en aquel tiempo corruptos. Estaban corrompidos y no buscaban más que sus propios intereses, respaldándose en la ley, la cual ni siquiera entendían y no practicaban. Vemos la depravación de Judas. ¿Cómo puede llegar el ser humano a caer en este nivel tan bajo de vender a un inocente? La hipocresía de darle el beso traidor. La hipocresía, hermanos, puede llegar a un nivel muy alto si no le ponemos un freno. Es muy importante que notar que Judas llega a ser el más grande hipócrita que pueda existir. Besar al inocente que iba a entregar a la muerte. Vemos el celo intenso de parte de Pedro, allá en el versículo 51. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano,
sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Vemos un celo muy grande en cuanto al amor al Señor. Vimos anteriormente que Él no era perfecto y puesto que estaba profetizado que iba a negar al Señor. Pero hermanos, aquí vemos un celo muy grande de parte de Pedro. Un celo por el Señor, el cual, hermanos, no se ve ahorita en la actualidad. Normalmente en la iglesia del Señor. La muerte de Cristo fue voluntaria. Dice el versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Como diciendo el Señor, si yo estoy aquí es porque yo quiero estar. Y si yo quiero estar es porque para mí es más importante la voluntad de mi Padre que mi misma vida. Por eso lo ama el Padre. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así sea? Así se haga. Respaldando este versículo, este comentario. En el versículo 56 vemos el temor del hombre. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Dios, en este caso Cristo Jesús, no les reprocha eso, puesto que Él mismo sabía que eso iba a suceder. Es que, hermanos, aquí vemos la diferencia. Jesús también era hombre y se quedó. Porque siendo hombres los demás huyeron. Había algo especial en Cristo Jesús. La obediencia estaba por encima, incluyendo de sus temores, inclusive por encima de lo que él pudiera sentir y pensar. Qué hermoso el Señor, precioso nuestro Señor. Jesús ante Anás y el Sanedrín. Allá en Juan 18, del 12 al 14. Dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Es un consejo de Caifás. Y vemos allá en Mateo 26, 57, hermanos, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Un consejo de legalistas, como hay muchos ahorita en la actualidad,
que creen que están haciendo la voluntad de Dios, pero se olvidan del amor, de la misericordia, de la justicia. Y vemos allá en Marcos 14, del 53 al 65, el Sanedrín, un concilio supremo o tribunal de los judíos, tenía 71 miembros y debían tener más de 30 años de edad sus miembros. Deberían de ser casados y bien instruidos en la ley, según ellos. Vemos que Pedro le seguía de lejos, como ahorita en la actualidad, hermanos, muchos siguen al Señor Jesucristo de lejos. Creen que están haciendo lo correcto, poniendo por encima de su entrega su comodidad, sus prioridades, sus necesidades, y no están haciendo otra cosa que lo que hizo Pedro. Y por haber seguido al Señor Jesucristo de lejos, terminaron negando su nombre. Y así les va a pasar a aquellos que tienen esta misma costumbre. Perdónenme, hermanos, si en algunas ocasiones soy un poco duro o directo. No estoy al nivel de ninguno de los profetas del Señor, ni de sus siervos en la Biblia. Pero también yo siento el celo que Él ha puesto en mi corazón. Vemos, hermanos, el concilio viola la misma ley que ellos mismos tenían. Ellos mismos rompen la misma ley, sus mismas reglas y normas. Les voy a compartir algunos de los puntos que ellos violaron. Era ilegal detenerlo sin acusación. Número 2, le juzgaron de noche y ninguna persona que sería acusada tendría que ser juzgada de noche según sus reglas. Número 3, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Quiero compartirles, hermanos, una cita que está en Levíticos 21:10. Los conocedores de la ley, violando la misma ley. Levíticos 21:10 dice así: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Y esto va para todos aquellos que les gusta el legalismo. Sacerdote rasgó sus vestiduras. Otro punto, llegaron a una decisión el mismo día, y eso era contra la ley. En una sentencia a muerte, los soldados no tenían derecho a jugar con el sentenciado. En esta ocasión, cuando se sentenciaba a muerte a alguien,
los soldados perdían el derecho de jugar con él, porque el juego que jugaron con el Señor Jesús se llamaba la mano caliente. Y se trataba de que le vendaban los ojos y el que estaba enfrente lo golpeaba y luego se iba para atrás de la persona y esta persona tenía que adivinar quién lo había golpeado. Eso hicieron con Jesús los principales sacerdotes, legalistas, hipócritas, que según ellos vivían en la ley. Por eso Jesús les dijo, hipócritas, falsos, legalistas. No se dieron cuenta, hermanos, que lo único que estaban haciendo era violar la ley con cada cosa que hicieron y cumpliendo cada profecía que estaba escrita acerca de ellos, ciegos. Por eso Jesús les dijo ciegos y guías de ciegos espirituales. Isaías 52:14. ¿Cómo se asombraron de ti mucho? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Le deformaron su rostro hasta donde quisieron. Le cambiaron la acusación cuando llegaron con Pilato. En Lucas 23, 1 y 2. Está de moda ahorita, hermanos, para que sepan que un falso cristiano tiene que cambiar la acusación las veces que sea necesario para sostener el odio que tiene contra su hermano. Lucas 23, 1 y 2. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, siendo que él mismo es el Cristo, un rey. Sí era el rey, pero cambiaron la acusación porque la otra no les iba a servir al presentarse con el mundo y tenía que ser una acusación del mundo. La negación de Pedro se cumplió, hermanos, la cual vemos allá en Marcos 14, del 66 al 71. Cumplió lo que Jesús le dijo. Vemos que Pedro lloró amargamente y se arrepintió, sufrió, porque se dio cuenta que estaba negando a su Señor. A diferencia de Judas, que solo tuvo remordimiento. Otra vez en el Sanedrín, Mateo 27:1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Tomaron la decisión de condenarlo a muerte. Tomaron el lugar de Dios. El final de Judas, hermanos, allá en Mateo 37,
Mateo 27, del 3 al 10. Vemos que sintió un grande remordimiento y devolvió las 30 monedas. Cuando alguno de nosotros, hermanos, nos pase lo que le pasa a muchos cristianos ahorita en la actualidad, de que se equivocan y toman la decisión de alejarse de Dios, según ellos. Y cuando vengan otra vez a Él, no sientan remordimiento. Humíllense y arrepiéntanse. No se vayan a ver como Judas, que estaba con ellos. Entregó sangre inocente y no se daba cuenta que estaba cumpliendo una profecía. Zacarías 11, versículo 12 y 13, dice así: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mí salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Dice el versículo 27, 5, dice, y arrojaron las piezas de plata en el templo. Salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Le dijeron, para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Vamos a ver a Jesús ante Pilato nuevamente, hermanos, Mateo 27, 2. Y del 11 al 14. Quiero compartirles en Lucas 23, 16, hermanos, primero. Lucas 23, 16. Dice así, hermanos. Le soltaré pues después de castigarle. Pilato se equivoca ante la ley. No podía soltarle si realmente era culpable. Y no podía castigarle si era inocente. Trataba de evadir una decisión para con Jesús. Desde que decidió crucificar ese día a Jesús, los días de él y los días de Roma ya estaban contados.
Si Jesús era culpable, debía ser castigado, pero si era inocente, debía ser librado sin lastimarlo. Allá en Lucas 23, del 6 al 12, dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque había tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. El diablo se estaba dando vuelo con todo esto. Había una curiosidad de parte de Herodes por Jesús. Jesús es objeto de burla por no resolverle nada ni contestarle nada. Pero Jesús no tenía nada que hablar con esa zorra. Vemos en Mateo 27, del 15 al 26. Otra vez ante Pilato Jesús. El gobernador y la costumbre que tenían de agradar a los hombres en el día de la Pascua. Mateo 27, 15 y 16. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Toman una elección entre Barrabás y Cristo Jesús es rechazado y odiado nuevamente. Los soldados se burlaron de él y lo golpearon. Allá en Mateo 27, del 31 al 34, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Manso y humilde, varón de dolores. Así se necesitaba para que pudiese cumplir con la voluntad de su Padre. Por eso el Padre lo exaltó, porque no abrió su boca para quejarse. Y lo único que pasaba por su mente, muy probablemente, serían dos cosas: la voluntad de su Padre y el amor por los perdidos.
Juan 19:17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Manso y humilde y varón de dolores, como dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Precioso el Señor, hermoso, manso y humilde, obediente hasta la muerte de cruz. Si él hubiese abierto su boca y hubiera tomado otra decisión, todo hubiera terminado y desaparecido allí, en ese momento. Es voluntario de parte de él. Por eso la iglesia debe estar de rodillas y agradecida siempre con él. Yo no entiendo por qué gran parte de la iglesia no lee estas cosas y se rinde al Señor Jesús de una vez y para siempre. Porque siempre la iglesia está titubeando y coqueteándole al mundo, a la carne y a Satanás. Porque siempre la iglesia pone por encima del servicio, la entrega y el amor, la consagración al Señor, otras cosas como sus prioridades, sus necesidades, sus deseos y sus propósitos. ¿Será esa llamada iglesia realmente delante del Señor? Jesús pudo haberse bajado de la cruz y sería el Cristo de como quiera, pero no se hubiera cumplido la profecía. Y para él, no sé para usted, pero para él era más importante la voluntad de su padre. Es que él amaba mucho a su padre. Y lo ama. Y no hay cosa más importante para él que la voluntad de su padre. Nos falta mucho, hermanos. Para poder decir, hágase como tú dices, Señor. Y todavía nos preguntamos por qué nuestras oraciones no tienen respuesta. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor, con Isaías 53:5. Isaías 53:5, hermanos, por favor. ¿Qué digo de pie, hermanos? Vamos a ponernos de rodillas, los que podamos hacerlo, y a leer de rodillas Isaías 53:5, juntos. Yo no me puedo poner de rodillas porque si no, no me ven ustedes. Pero, hermanos, esto se debe de leer de rodillas. Aunque ahorita lo que menos necesitamos es vernos entre nosotros. Y hay que ver al Señor Jesús. Isaías 53:5. Juntos, por favor. Mas herido fue por
nuestras rebeliones, nuestros pecados. Paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El justo por los injustos. Nos vemos, si Dios quiere, a las 3 de la tarde para las 7 palabras. Dios los bendiga. Amén, hermanos. Bueno, ahí está la invitación para las 3 de la tarde, que son las 7 palabras, hermanos. Vamos a continuar con un canto que se llama Junto a la Cruz. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual fue apagada por Cristo mi ser. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre. Bueno, hermanos, vamos a terminar con una oración para que nuestro Señor nos bendiga en este mensaje. Te damos gracias, mi Señor, por el mensaje que nos has dado, la enseñanza, mi Señor, también. Te pedimos que nos sigas mostrando tu palabra por medio de nuestro pastor. Te pedimos que lo bendigas. Rogamos por todos aquellos hermanos que han recibido este mensaje. Te pedimos que se nos quede en nuestros corazones, mi Señor. Te pedimos también, mi Señor, que nos permitas venir en la tarde a expresar las 7 palabras. Te rogamos por todos aquellos, mi Señor, que nuevamente pues están siendo contagiados, mi Señor. Te rogamos por nuestras familias y gracias por tu protección, mi Señor. Agradecidos estamos grandemente contigo, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias.